Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos una vez más aquí en su podcast favorito del día, Tripulación Inclusiva. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes un tema sumamente importante y que sin duda hay que valorar, pues de este depende la calidad de la educación. Y no hablamos ni nada más ni nada menos que de la inclusión. Para ello, el día de hoy nos acompañan algunos invitados para poder hablar del tema. Se encuentran con nosotras la maestra Rosa Aurora del Jardín de Niños Juan de la Barrera y la maestra Ana Esteves, docente de la licenciatura en Educación Preescolar de la Normal Veracruzana. Además, nos acompañan unos pequeños invitados que nos compartirán su opinión sobre este tema, que sin duda nos podrán dar luz de lo que materializan estos conceptos en su práctica educativa. También recordarles que estamos toda la tripulación aquí presente, empezando por Michelle García. Hola, muy feliz de estar una vez más con ustedes y muy ansiosa de compartir lo que hemos indagado sobre estos temas. Jared Hernández. Buen día a todos. En efecto, este es un tema que me apasiona puesto que es un punto de salida y de llegada cuando hablamos de educación. Rumi, ¿cómo te encuentras? Gracias, Frida, muy bien. Aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes temas educativos que, bueno, son de gran interés para muchos. Camila, hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto compartir con personas tan conocedoras de este tema y que sin duda es un tema muy importante para la sociedad hoy en día. Muchas gracias a todas por estar una vez más. Les recuerdo que mi nombre es Frida Paola y bueno, sin hacerla más de emoción, comencemos. Chicas, vamos a abordar el tema que aquí nos compete. Por ello iniciaré con la pregunta detonadora. ¿Qué es la inclusión? Qué interesante cuestionamiento, pues la inclusión es un tema que no solo deviene y se queda en la educación, sino que es más extensivo, pues la inclusión, si retomamos lo que nos dice la UNESCO, es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a todas sus diferencias individuales. De esta manera, la diversidad enriquece a la sociedad a través de la participación activa en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Claro, y este es un concepto sumamente importante en la vida, ya que nos permite asegurar la equidad y la calidad de la vida que deviene de la dignidad humana y crear un sentido de pertenencia hacia la comunidad en la que vivimos y se ejerce la inclusión. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. La inclusión, a mi parecer, tiene grandes valores de trasfondo como el respeto, la solidaridad, la empatía y la sensibilidad con las personas que nos rodean, y por ello resulta ser un tema que es importante dentro de la educación. Así es, me gustaría comentar que pues todo lo que ustedes están mencionando, a mi parecer es el efecto positivo, porque cuando nos referimos al efecto negativo, pues ya vemos la otra cara de la moneda, que sería la exclusión. Y con respecto a esto, la ONU nos dice que la exclusión significa que hay grupos que tienen limitado el disfrute de las oportunidades, tanto económicas, sociales, culturales y políticas existentes en una sociedad. Muchas gracias, tripulantes. Ahora me gustaría que abordemos sobre la inclusión y la exclusión en la educación. ¿Qué debemos entender de estos dos conceptos dentro del ámbito educativo? Bueno, investigando sobre el tema encontré un libro titulado Desarrollando el aprendizaje y participación en la escuela. Y los autores de este libro precisamente nos hablan de esto. Nos dice que la inclusión se concibe como el conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Aparte, es un concepto que está muy ligado a la igualdad y diversidad, porque sabemos que en nuestras aulas podemos encontrar características y necesidades personales tan diversas. Así, podríamos hablar de alumnos con discapacidad, niños pertenecientes a pueblos originarios o afrodescendientes, niños portadores de VIH-Sida o adolescentes embarazadas, entre otros, ¿no?
Sí, exacto. Además, recordemos que la educación inclusiva ya se prevé en documentos legales, como es el caso de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se perfilan los fines educativos. Y entre ellos encontramos el artículo 3, donde nos dice que la educación que se imparte debe ser obligatoria, universal, pública, gratuita, laica y sobre todo inclusiva. Sí, claro, ahora que lo mencionas, pues los fines educativos se integran nuevamente en los planes y programas de estudio para el nivel preescolar, ¿no? Por ejemplo, en el aprendizaje clave para la educación integral nos menciona que la escuela ha de ofrecer a cada estudiante oportunidades para aprender que respondan a sus necesidades particulares inmersos en su sociedad. Me gustaría abordar sobre un aspecto que me parece muy relevante y que podemos observar en el fenómeno educativo y en la sociedad, que es el uso erróneo de los términos para referirse a las personas con discapacidad. Por ejemplo, personas con capacidades diferentes, inválidos, personas especiales, enfermito o personas diferentes, ya que son términos que han perdido vigencia. Muy interesante aporte, Yaret. Además de las terminologías usadas indistintamente que muchas veces llamamos educación inclusiva cuando no lo es. ¿Alguna quisiera abordar con relación a esto? A mí me gustaría. Considero que hay ocasiones en las que tenemos una percepción errónea de lo que es la educación inclusiva. Por ejemplo, el ubicar estudiantes con discapacidad en clases regulares sin apoyos no es inclusión. Agrupar a los estudiantes con discapacidad en el aula de recursos en una escuela regular no es inclusión. Proporcionar toda la educación del niño en el hogar no es inclusión. Y centrarse en las habilidades para la vida diaria, ignorando los resultados académicos, no es inclusión. Qué interesante, Michelle. Entonces, ¿qué sí sería educación inclusiva? Bueno, a mí me gustaría tomar la palabra. Considero que la educación inclusiva se materializa en diferentes acciones, como el promover la valoración de la diversidad y reconocer que todos participan aportando algo valioso. Muchas gracias, Arumi. Y ya que nos encontramos en este tema, me gustaría presentar a la maestra Ana Esteves, quien es educadora en un preescolar y también es docente en la Escuela Normal Veracruzana. La invitamos con la intención de que pueda hablar de la inclusión y la exclusión en nuestra sociedad. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Es un gusto tenerla como invitada y poder contar con sus conocimientos acerca del tema. Hola, ¿qué tal? Pues en estos momentos, estaba todavía terminando algunos pendientes del trabajo, pero bien, afortunadamente. Creo que ante las circunstancias vamos, la mayoría de la gente, creo que vamos por un día a la vez, ¿no? Así es que pues aquí estoy. Muchas gracias por considerarme para poder colaborar con su trabajo. Bueno, maestra, para dar inicio con el cuestionamiento, nosotros queremos preguntarle ¿qué es la inclusión? Para mí la inclusión es un enfoque y bueno, hablando en términos educativos, considero que sí, efectivamente es un enfoque, pero también es un modo de ver la vida, la diversidad en las personas. Creo que si nos fuésemos por el verbo de incluir, pues imaginemos qué significa incluir para nosotros y pensándolo en los ejemplos más cotidianos, pues incluir es cuando incorporas o cuando agregas algo a alguna, por ejemplo, en la cocina, que dices, incluye mayonesa, por ejemplo. Yo sé que es un caso muy burdo, pero con este ejemplo, que tu sándwich incluye mayonesa, pues quiere decir que está con todos los otros ingredientes, ¿no? Que aunque sea un ingrediente diferente a los demás, forma parte de un todo. Para mí eso es como un ejemplo de la inclusión, es que todos formamos parte de un todo. Somos componentes o somos elementos, aunque sea diversos y diferentes en muchos aspectos, pero formamos
parte de somos un complemento y formamos parte de un todo. Es decir, que la inclusión pues pretende justamente que todos formemos parte de un grupo donde la diversidad pues sea un apoyo, un referente y una fortaleza, no una cuestión que sea una debilidad o un área de oportunidad, ¿no? Para mí eso es la inclusión, un enfoque y una manera de ver pues la integración de todos los grupos sociales, de todas las personas en un todo. Gracias por el ejemplo que nos da, maestra. Es una clara explicación de lo que es la inclusión y cómo podemos observarlo en nuestra vida cotidiana. Bien, ahora para contrastar el concepto, nos gustaría saber qué es la exclusión. Gracias, Yaret. Bueno, para mí la exclusión es cuando algo o alguien está fuera de, ¿no? Excluir tiene dos sentidos para mí. Uno es que tú lo saques, o también puede ser que esta persona o esta situación esté dentro y pues no le hagamos caso, y esa es también una manera de excluir. Excluir también quiere decir privar de determinadas, ¿cómo les podré decir? De eliminar ciertas oportunidades o ciertas condiciones para alguna persona, ¿no? No sé en este momento qué ejemplo poderles ilustrar para que se pueda comprender, pero creo que hay muchos casos en nuestra vida en la que las condiciones de vida hacen que sean también condiciones que favorezcan esta exclusión. Por ejemplo, la pobreza, la desigualdad social, los grupos minoritarios son excluidos de determinados otros grupos a los que pudieran pertenecer, pero por estas situaciones de vida son excluidos, es decir, son limitados o son casi sacados o no son considerados para poder aprovechar otras condiciones, ¿no? A veces nos marca de una manera casi irracional el lugar donde vivimos, donde nacemos, hasta los apellidos en algunos casos, hasta nuestro sexo, marca muchas cuestiones en las que somos excluidos. No solamente somos excluidos por una condición física, somos excluidos por una ideología distinta, por pertenecer a un grupo distinto, porque nacimos en otro lugar donde la mayoría no son considerados, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que nos pueden hacer excluidos y podemos ser excluyentes a la vez. Es una línea muy delicada, muy compleja de poder discernir para saber en dónde queda la exclusión. Lo que sí es que excluir justamente a alguien o algún grupo es privarlo de ciertas oportunidades. Me parece muy acertado su punto, maestra. La exclusión no solo se debe reflejar en lo físico, sino en los ejemplos que mencioné anteriormente. Pero bueno, también la inclusión, así como muchos otros conceptos, han cambiado a lo largo de los años. ¿Usted cómo considera que ha cambiado el concepto y la perspectiva de inclusión al paso del tiempo? Hola, Arumi. Bueno, efectivamente creo que este término ha ido evolucionando a lo largo de muchos años. Ha sido un término que ha pasado por distintos campos, pues por ejemplo de la política pública, en el ámbito clínico, en el ámbito educativo, y ha tenido diferentes concepciones, de las cuales pues son el punto de partida para poder trabajar y desarrollar un concepto como tal. Me parece que no solamente, por ejemplo, en el caso del ámbito educativo, los maestros al ponernos este término como maestros inclusivos o como una escuela inclusiva, pues no nos lo da todo, ¿no? No por llevar el término, pues ya lo estamos siendo. Me parece que es un término que ha tenido sus complejidades y que ha tenido bastantes variantes o dificultades para concebirlo como tal. Creo que ha tenido muchas interpretaciones en el afán de ir comprendiéndolo, pero también van de la mano con toda esta terminología que ha ido surgiendo y ha ido evolucionando también,
Por ejemplo, pues esto que llamábamos antes a los niños con alguna discapacidad, después que los llamábamos niños con necesidades educativas especiales, con condiciones diferentes, con barreras de aprendizaje, y estos términos van cambiando y también van de la mano con la parte de la inclusión. Sin embargo, repito que este término de la inclusión va mucho más allá. Pues recientemente yo sé que la inclusión es vista como un enfoque, y al verla como un enfoque pues tiene una concepción mucho más amplia que implica una visión a corto, a mediano y a largo plazo de algo que se pretende lograr, de un proceso que se quiere permear en una comunidad educativa, ¿no? Un niño o una niña con una situación así o un adulto pues tiene muchas implicaciones al estar participando en una escuela, ¿no? El alumno o la alumna es de todos en este caso, y por tanto pues la escuela tiene que comenzar a adaptarse, que tiene que conocer las condiciones de vida de tal alumno de manera que podamos incluirlo en un grupo determinado, ¿no? Así es que creo que este tema de la inclusión y el término ha ido evolucionando y probablemente evolucione más todavía, porque pues nuestras condiciones de vida y las formas que se están suscitando van más allá y van teniendo cambios vertiginosos que pues hacen que este término, por ejemplo, de la inclusión, pues se incorpore al ámbito educativo. Y se incorpora porque seguramente en algún momento hubo una ruptura y hubo una observación que nos dijo que había ciertas personas que estaban siendo excluidas, ¿no? Entonces, por eso surge, porque hubo una necesidad de hacernos ver con un ojo clínico, con mayor detalle, que teníamos que regresar a esta formación integradora. Por eso creo que al considerarlo un enfoque, apoya esta visión más amplia y general de esta terminología. Concuerdo con su respuesta, maestra. La inclusión efectivamente ha cambiado con el paso del tiempo y nos parece interesante su punto de cómo éste puede seguir evolucionando y las implicaciones que deben de tener para llegar a la inclusión. Ahora bien, me gustaría acotar en el ámbito educativo, aunque ya nos ha dado algunos puntos de vista, pero me gustaría preguntarle, ¿por qué cree usted que es necesario hablar de inclusión en la educación? Hola, Cami. Bueno, me parece interesante esta pregunta en el sentido de por qué tendríamos que hablar de inclusión. ¿Qué ha sido lo que nos ha llevado a retomar este concepto o a generar estas concepciones en el ámbito educativo? Y bueno, no son al azar, ¿no? Si tenemos que hablar de ellos es justamente porque hay una gran necesidad y una área de oportunidad tremenda del por qué nos tenemos que detener a hablar sobre esto, pero no solo hablarlo, sino que también a tratarlo y hacer un proceso de este concepto. Me parece que efectivamente los cambios han sido vertiginosos y que la vida y las formas de vida son tan distintas que no solamente en cuestión ambiental, sino que genéticamente han creado un mundo diferente, ¿no? Creo que hay muchos mundos ahora en día, hay muchos escenarios para muchas personas, muchas condiciones de vida que superan y han rebasado a las que habitualmente se tenían, ¿no? Entonces cada vez tenemos formas de vida distintas y dinámicas distintas que se van acercando a la escuela o que entran a la escuela, de modo que nosotros las tendríamos que estar considerando para trabajar en el ámbito educativo. Por eso en la anterior pregunta hacía referencia a que una escuela no solo es inclusiva por tener el término, sino realmente cuando lo puedes interiorizar y conceptualizar para poderlo trabajar, para que todos los miembros de una comunidad hablemos el mismo idioma. Y creo que efectivamente las circunstancias pues nos han hecho ver la necesidad de aprender de esta terminología y de aprender cómo podemos ser una escuela inclusiva que responda a las necesidades que se suscitan en nuestro mundo, ¿no? Me parece que cada uno de los docentes, bueno, al menos
hablaré de algunos casos en mi escuela, pero me parece que los que estamos ahí no fuimos formados con esta visión, nos hemos ido formando ante las necesidades, ya sea porque nos llegó un alumno con alguna situación de vida distinta o porque tenemos un alumno con determinadas barreras y no fuimos formados así. Entonces nos hemos tenido que ir formando en colectivos, autoformándonos también en cuanto a saber cómo tratar estos casos, estos temas en la escuela, pero también en cuanto a nosotros mismos de cómo asumirlos. Creo que este no es un proceso fácil porque requiere de la voluntariedad, del compromiso y de realmente estar convencidos cada uno para trabajarlo. Entonces creo que hablar sobre inclusión en la escuela significa hablar hablar el mismo idioma con todos, pero partiendo de un mismo concepto, de una forma de interpretarlo, de una visión integradora y una visión en la que nosotros formemos parte de ese todo. Y como les decía en la primera pregunta, cada uno de nosotros somos un componente diverso de un todo. Entonces, cada uno tiene una parte esencial e importante para formar parte de un grupo, en este caso de la escuela, ¿no? Y la escuela es, pues ustedes saben que es una institución de educación formal en la cual la sociedad espera recibir un servicio educativo y ese servicio pues está legislado, ¿no? Tenemos el artículo 3 que nos habla que la educación es para todos y ese para todos implica realmente para todos en mayúsculas, no dice si para todos los que sean de determinado grupo, determinada condición, no, dice para todos y ese para todos es un gran reto para nosotros, poder atender a toda la población y para eso nos tenemos que formar. Les repito, muchos de nosotros no fuimos formados bajo esa concepción, pero lo estamos haciendo porque las necesidades nos han rebasado y nos exigen que estemos en condiciones de poder brindar ese servicio porque formamos parte de una escuela, ¿no? Entonces, bueno, eso considero acerca de lo que me preguntas, Cami. Nos parece muy pertinente su respuesta y es clara la importancia de la inclusión dentro de la educación. Tan es así que se encuentra consagrada en documentos legales como usted hace mención, pero puntualmente, ¿cuáles considera que son los elementos clave de un sistema educativo inclusivo? Bueno, me parece que esta es una pregunta muy interesante y que encontrarán muchas variantes dependiendo de a quién se lo pregunten, ¿no? Me parece que el sector educativo ha tratado de incluir, pues al menos en estos programas de estudio, en estos últimos con la reforma, esta visión integradora y de aprovechar la diversidad y como un enriquecimiento para todos. Me parece que bueno, que a partir de estas políticas, de esta generación de discursos que no solamente se quedan en lo oral, sino que también están explícitos e implícitos en los documentos oficiales, es un buen punto de partida. Sin embargo, bueno, no solo porque estén ahí, pues quiera decir que el sector educativo atiende estas necesidades. Sabemos que ser un sistema educativo incluyente tiene muchas variables, tiene muchas directrices del cual se tienen que atender. Efectivamente, pues la escuela atiende un sector, una población que finalmente es al que cuentan las posibilidades de infraestructura, de recursos humanos, de las posibilidades de atención, de muchos aspectos, brinda el servicio de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Me parece que esto es una cadena que tiene que estar bastante bien anclada para que se pueda ir aterrizando hasta llegar al aula.
No solamente les decía, porque aparezca un programa quiere decir que el sector educativo ya lo está atendiendo. No es así. Se requiere de muchos otros esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, que está escrito en el artículo 3º, está escrito en nuestros programas de estudio, está escrito en los proyectos escolares, pero si somos un colegiado que, por ejemplo, no acepta estas características y resaltamos más las diferencias, pues no se va a dar la inclusión. Si somos una escuela que decimos que somos incluyentes, pero que nuestra infraestructura limita las características o hace que se limiten las potencialidades de los alumnos, no estamos siendo inclusivos, ¿no? Si somos un aula en la que nosotros mismos ponemos etiquetas a los alumnos, no solamente de manera oral, sino que pensamos y tenemos bajas expectativas de nuestros alumnos, pues no estamos siendo inclusivos. Entonces hay muchos factores que intervienen para que seamos inclusivos o no, y muchas formas de ver aterrizado este concepto o estas grandes ideas. Me parece que hay elementos claves. Una es pues esta conceptualización que tenemos sobre la inclusión, cada uno de los miembros que formamos parte de una escuela. Que a partir de esta conceptualización nosotros podamos identificar a aquellos alumnos o alumnas que tienen alguna situación distinta o que estén en riesgo de ser excluidos de la escuela, ¿no? Identificar muy bien estos casos, identificar a los alumnos que posiblemente tengan alguna barrera de aprendizaje y para ello pues que podamos establecer ciertos procesos que no los resalten más, sino que seamos capaces de suavizar esa situación y de poderlos integrar al grupo escolar, ¿no? Identificarlos y atenderlos sería la otra cuestión. Y propiciar las condiciones en la medida de lo posible para que puedan ser atendidas estas necesidades en nuestros alumnos. Y bueno, eso formaría parte, me parece, que de algunos aspectos que habría que considerar para ser realmente incluyentes, aprovechar las diversidades y fortalecernos entre todos. No sé si eso responda a lo que me preguntaban, pero como maestra de grupo me parece que poder detenerme a revisar el concepto, a ver cómo lo interpreto, cómo lo interpreta el otro, en poder brindar las mejores condiciones para todos, en una posibilidad de ser equitativo y también de igualdad, me parece que serían puntos de partida importantes. Y poder establecer metas también con el colectivo, con los padres de familia, con quienes forman parte de ese componente, de ese núcleo que forma la escuela. Qué interesante, maestra. Finalmente cerraríamos con esta pregunta que sabemos es un poco compleja, pero quisiéramos saber qué opina usted. ¿Cómo considera que la educación inclusiva promueve un buen aprendizaje, hablando tanto para el niño vulnerable como para el resto del grupo? Y en tal caso, ¿qué retos implica a los docentes, padres, alumnos para llegar a esa educación inclusiva? En relación a esta pregunta de qué efectos pudiera tener o qué resultados tendría para la educación inclusiva que se pudiera considerar para los niños y qué retos, pues me parece que en cuanto a qué logros pudiésemos tener si realmente hacemos un proceso de inclusión, me parece que sería lo ideal, ¿no? Imagínense que ustedes son unas personas que no se sientan realmente incorporadas en el grupo, que se sientan excluidas de alguna manera. Tal vez no tengan ganas de ir a clases, tal vez no tengan ganas de estar todo un día con sus compañeras, tal vez no les interese hablar, participar en la clase o colaborar en alguna tarea. En algunos casos ni querrían ir a la escuela, ¿no? Por no sentirse así. Y esas son las implicaciones de la exclusión. Cuando alguien no es aceptado del todo, cuando alguien no es integrado al grupo de trabajo, cuando alguien se siente fuera, pues realmente no tiene todas las condiciones para aprender. Acuérdense que las emociones implican al 100% el aprendizaje. Y si tú te sientes mal en un grupo,
pues no va a haber aprendizaje, ¿no? Sin emoción no se puede aprender. Y alguien que se siente mal, alguien que se siente rechazado, alguien que no está integrado a la dinámica del grupo, pues no va a querer ir a la escuela del todo y su aprendizaje va a disminuir o no se va a potencializar, ¿no? Y bueno, en esto, no solo en la población vulnerable, ustedes lo saben, sino con todo tipo de personas, ¿no? La exclusión pues no va más allá, no va solo con las condiciones físicas, sino con muchos otros elementos, ¿no? No es necesario tener alguna discapacidad para ser excluido. Hay muchas formas de ser excluido y de ser excluyente. Así es que considero totalmente que si nosotros fortalecemos ese proceso de inclusión en nuestras aulas, en nuestra escuela, pues el aprendizaje podrá darse y si no, se verá limitado solamente a algunos aspectos del mismo. Me parece que ser inclusivo en estos tiempos es una condición que nos permitirá alcanzar una educación de calidad. En cuanto a los retos y los desafíos, creo que hay muchos. Efectivamente, no solamente somos los responsables, los maestros de este proceso de inclusión, sino somos toda la ciudadanía que estamos implicados en estos procesos de inclusión y de exclusión también. Y bueno, en el ámbito educativo, los padres y los maestros y todo el personal que colabora en una escuela tenemos implicaciones muy fuertes. Hay escuelas que tienen servicios de USAER, de CAPEP, hay especialistas que pueden colaborar y contribuir en estos procesos, pero hay quienes no lo tienen y que el maestro es quien únicamente vela por poder hacer este proceso inclusivo. Sin embargo, también hay otras escuelas que no, que no han detectado y no tienen esta concepción de la inclusión, aun cuando todavía se nos ha hecho mucho hincapié. Sin embargo, los chicos llegan a la escuela y de algún modo nos ponen el reto de esforzarnos por poder brindar una mejor calidad en la educación. Así es que este trabajo es en equipo. El maestro no puede estar solo trabajando esto, ustedes lo saben. Creo que esta es una tarea compartida y que implica desde la persona que abre la puerta hasta el último que se va de la escuela y hasta con las personas con las que los niños se van. Este es un reto que implica a la ciudadanía porque somos componentes de un todo. Entonces, la escuela forma parte de ese todo. Y si nosotros trabajamos en equipo y de manera colaborativa, no solamente hacia el interior de nuestra escuela, sino con las instancias que también apoyan estos procesos, pues realmente tendríamos otros resultados, ¿no? Pero estas cadenas en algunos casos se rompen y no se llevan con éxito hacia donde quisiéramos. Y entonces los esfuerzos del aula o de una escuela pues se ven realmente minorizados, ¿no? Entonces, por eso creo que toda la ciudadanía debemos de contribuir a que el sector educativo, obviamente desde las políticas públicas hasta llegar a aterrizarlo en el aula, pero todos debemos de contribuir en estos esfuerzos, porque si no haremos esfuerzos en vano o totalmente aislados o a más largo plazo, ¿no? Ustedes saben que si una sola persona trabaja en ello, pues va a llegar, pero tal vez tarde un poco más. Pero si todos contribuimos con el mismo objetivo, estoy segura que lograremos avances importantes. Le agradecemos su tiempo y sus aportes que sin duda abonan mucho al tema. Bien, ahora nos gustaría charlar con la maestra Rosa Aurora y como ya lo mencionamos, es educadora en el Jardín de Niños Juan de la Barrera. Nos gustaría que nos platicara sobre su experiencia y el cómo se viven estos conceptos en el aula. Bueno, maestra, para dar inicio al tema, ¿qué es para usted la inclusión y la exclusión? Para mí la educación inclusiva es que pues se deben atender a todos los alumnos, a la diversidad que tengamos y favorecer y que todos participen, que aprendan todos en la forma que cada uno vaya aprendiendo, respetando sus tiempos y sus medios de aprendizaje. Exclusión pues es todo lo contrario, ¿no? El no permitir que los niños que en este caso pues tuvieran alguna necesidad especial
pues tuviera la oportunidad de estar en un aula, en un salón de clases o en cualquier lugar. Gracias, maestra. ¿Usted durante sus años de servicio ha trabajado con alumnos que presentan rezago académico, barreras de aprendizaje o alguna discapacidad? Sí, mi hija sí me ha tocado trabajar con niños con barreras de aprendizaje y con niños con necesidades educativas especiales. No creas que tengo hay muchísima experiencia, pero bueno, sí he tenido casos porque mi jardín es inclusivo, entonces pues sí nos han tocado. Bueno, ya que hace mención de que sí ha trabajado con niños que presentan barreras de aprendizaje y otras necesidades, ¿cuáles han sido los casos que ha atendido y cómo fue su experiencia y forma de trabajo? Bueno, mija, pues sí he tenido algunos casos, pero bueno, de los que más, pues ahora sí que sí han sido casos un poquito más complicados, es una niña con implante coclear que ocupaba yo los pictos, me veía mucho la boca para poder entender lo que estaba hablando. Siempre la tenía de frente a mí cuando daba alguna indicación para que ella pudiera, pues ahora sí realizar la actividad. Una niña muy inteligente, muy capaz, se integró bastante bien al grupo. Los niños, con trabajo ahora sí colaborativo con ella, siempre involucrada en las actividades. La verdad sí obtuve resultados muy buenos con ella, sobre todo pues el aprendizaje y su desempeño en el aula, ¿no? Su socialización fue muy buena y la niña realizaba todas sus actividades, no tenía ningún problema para realizarlas. Entonces para mí fue algo muy satisfactorio, ¿no? Que por ejemplo, para que pintara, le ponía yo luego a ella, precisamente cuando ya tenía el implante, porque en el proceso le pusieron el implante, música para que trabajara y sí llegaba a escucharla y se ponía muy contenta. Entonces, pues fue el proceso de adaptarse a aprender a escuchar, porque pues como tenía sordera profunda, entonces el hecho de escuchar, pues para ella era maravilloso y nosotros nos maravillábamos con ella. El caso que tuve fue una niña con microcefalia y problemas de aprendizaje. Ella cuando llegó conmigo a tercer grado, pues ya había llevado el proceso de apoyo de educación especial de CAPEP en segundo grado. La verdad siento que minimizaron su caso. En segundo grado, las maestras que tenía de CAPEP no pusieron mucho énfasis o mucho interés en apoyar a la educadora. En tercer grado llegaron otra persona más de CAPEP, platiqué con ella y con otra que estaba anterior y les pedí el apoyo porque realmente la niña pues sí era complicada. Ella sí no socializaba con sus compañeros, tenía mucha agresividad, mucho coraje cuando llegó conmigo. No podía estar casi con sus compañeros, los agredía, les pegaba, les escupía, era complicado. Traté de entrarle por la forma de cariño y me funcionó porque hay veces que no funciona. Con ella sí me funcionó el hablarle con mucho amor, el ponerle mucha atención. La sentaba con sus compañeros, pero cerca de mí, por cualquier cosa poder intervenir. Sí tuvimos que pues trabajar muchas cosas de control de emociones. Aunque la niña, pues te digo, por su condición, pues se le dificultaba mucho, pero bueno, al final se fue muy contenta, su mamá muy contenta con la labor que se hizo con ella. Aparte, tuve que hacer labor de concientización con su mamá porque no aceptaba la enfermedad de ella, bueno, su situación de aprendizaje y pues la microcefalia y por ahí había otros detallitos.
Entonces, bueno, con ella sí también ocupaba los pictos, la rutina, las reglas muy específicas, porque por lo mismo, pues sí era un poco agresiva, entonces sí teníamos que tener las reglas bien específicas, y cuando hacía algo bien, pues se lo reconocíamos, cuando hacía algo mal, pues también se lo hacíamos saber. Y pues te digo, la rutina me ayudó muchísimo, porque si ella quería hacer otra cosa, no, ahorita toca hacer esta actividad, y le enseñaba yo la foto de la rutina donde ella sí estaba plasmada. Procuré poner la rutina con ella también, que donde ella se viera, igual con la niña de implante coclear, la rutina era con ella, con fotos de ella. Y los pictos, igual que con la otra niña, también me funcionaron mucho para hacer la actividad. Ocupaba yo los pictos, que son la forma donde cómo vas a realizar tu trabajo. Sí, siempre modelar la actividad con ella, porque por lo mismo de que tenía problemas de aprendizaje y de retención, modelaba con ella, y sus actividades, aunque era tercer grado, eran un poco más sencillas. Y pues bueno, con la atención también de CAPEP y actividades en casa, porque las maestras de CAPEP le daba actividades a su mamá para realizar. Te digo, al principio como que no quería ponerse las pilas, pero después ya la niña fue avanzando pues muy bien. Yo creo que cuando se fue, quizás en primero les ha de haber costado mucho trabajo, pero por lo menos iba adaptada al aula, iba adaptada a trabajar y ya a socializar con sus compañeritos. Y bueno, sí llevaba ya conocimientos, por ejemplo, ya podía contar, ya sabía colores, ya conocía nombre de animalitos. Vaya, sí desarrolló varios aprendizajes. Es muy agradable escuchar sus anécdotas y experiencia trabajando en distintas situaciones y cómo logró incluirlas dentro del grupo, utilizando distintas estrategias según las características que presentaban. Y usted, como comentaba, trabaja en un jardín inclusivo. ¿Cómo considera que contribuye la educación inclusiva a favorecer un aprendizaje significativo? Bueno, que por medio de esta se establecen aprendizajes que se desea alcanzar con ellos a través de actividades variadas, donde se toma en cuenta sus estilos de aprendizaje, donde se debe de tomar en cuenta la conformación de los grupos heterogéneos, tomar en cuenta sus intereses, sus características de desarrollo, tanto físico como pues psicológico, su lenguaje. Y bueno, todo esto le permitirá que haya un buen desarrollo en sus actividades, y pues también tener una evaluación y un seguimiento de los resultados que se están teniendo, para poder hacer los ajustes razonables a las actividades que se están realizando. Entonces la educación inclusiva debe ser flexible, debe de tener una buena distribución en el aula, debe haber actividades que posibiliten el mayor ajuste a una respuesta de los niños más rápida, o que impacte realmente a las necesidades de cada uno. Y bueno, donde se generen estrategias donde haya un buen trabajo en el aula. Concuerdo con su respuesta, maestra. Se deben de buscar las estrategias y realizar los ajustes razonables para que todos lleguen a un aprendizaje. Y bien, ahora nos gustaría que nos comentara qué estrategias usa en el aula para promover la inclusión y cómo maneja la interculturalidad, la diversidad y la inclusión en los alumnos preescolares. Bueno, ¿cómo favorezco la inclusión? Pues ahora sí, con un ambiente favorable de aprendizaje para los niños, que tengan un buen ambiente donde ellos se puedan desarrollar tanto intelectualmente como físicamente, ¿no? Donde ellos se vayan adaptando de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, respetando su estilo de aprendizaje, y ahora sí que con un buen trato hacia ellos, ¿no? Integrándolos al grupo, integrándolos de una manera a los equipos, que sea ahora sí igual para todos, ¿no? Que no haya ahí un problema de exclusión con los niños, ¿no? Sino más bien, al hacer una planeación, pues estás tomando en cuenta todos los aspectos.
se van buscando actividades donde ellos se desarrollen cognitivamente, donde desarrollen su lenguaje, donde desarrollen su capacidad de socializar, su motricidad. Ahora sí se tiene que tomar en cuenta todos los aspectos y ritmos de trabajo. ¿Cómo se favorece la interculturalidad? Bueno, ahora sí que en los años que tengo de servicio, por ejemplo, cuando llegué a la zona de Tezonapa, ahí tenía yo niños que hablaban también náhuatl y le dicen allá el mexicano, pero bueno, realmente era el náhuatl, y niños que hablaban español. Y bueno, pues trataba yo de darme a entender con ellos, aunque pues no sé hablar náhuatl, pero por medio de, pues sí, de señas, de dibujos, modelando la actividad, ellos iban entendiendo lo que queríamos hacer, y con un lenguaje corporal que ellos entendieran, ahora sí, la actividad o lo que queríamos lograr. Te estoy hablando de hace 25 años. En cuanto a diversidad, bueno, sí, una ocasión me tocó un niño que pues ahora sí le gustaba más hacer actividades de niñas que de niños, ¿no? Entonces, pues yo lo observaba, sus conductas, pero no lo reprimía, ¿no? O sea, ahora sí que respeté totalmente su conducta, y que todo lo que pues hacía o quería, pues no fuera una barrera de aprendizaje, sino más bien aprovechar, ¿no? Pues lo que él quería y le gustaba, ¿no? Gracias, maestra. Es muy pertinente su respuesta, y con los ejemplos que menciona de cómo se hace presente esta diversidad e interculturalidad en el aula, se muestra cómo ha trabajado y sus estrategias en estos temas. Pero como sabemos, por esta diversidad también existe la exclusión. ¿Qué se debe hacer ante la exclusión en el aula? Ahora sí que, pues para empezar, no debe de haber exclusión, ¿no? O sea, si estoy procurando que haya atención a todos los niños, pues no debemos de tener exclusión. Sin embargo, pues sabemos que hay muchas personas que pues no están muy de acuerdo ante la diversidad, y pues ahora sí que pues todos los niños deben de tener todas las oportunidades. Sin embargo, pues hay que respetar, ¿no? Ahora sí que yo eso pienso, que debemos de respetar su desarrollo, sus conductas. Y bueno, ahora sí que pues los maestros debemos de estar abiertos a recibir a todos los alumnos y darles la atención igual a todos los alumnos. Esa es la teoría, pero desgraciadamente en la práctica pues no sucede, ¿no? Entonces, pues aquí lo ideal o lo que debe de ser es que todos los alumnos, todas las oportunidades. Bueno, maestra, y finalmente, ¿qué le recomendaría a los docentes de nivel preescolar para favorecer la educación inclusiva? Bueno, pues yo les recomendaría que pues se respete el desarrollo y el proceso de maduración de cada niño, su estilo de aprendizaje, pues que vaya tomando en cuenta sus intereses, sus necesidades, porque varía de niño a niño, que pues en preescolar se ocupa mucho el juego, es un factor muy importante en preescolar, y entonces pues que tengan juegos, que tengan pues tareas significativas que les ayude a desarrollarse, que fortalezcan el deseo de aprender de los niños, que haya más interacción con ellos, comunicación, afectividad, y pues que haya pues también momentos de juego libre y espontáneo para poder observar sus conductas, y bueno, pues así poder lograr aprendizajes significativos en los niños. Bueno, recomendarles que tengan una apertura a recibir estos niños, porque hay escuelas que
pues de FAU les dicen que no reciben niños con barreras de aprendizaje, con necesidades educativas especiales, y nos hemos topado con esa realidad. Entonces, pues sí da tristeza porque pues las mamás andan buscando escuela donde sí puedan recibir a sus hijos y pues no se vale, porque se supone que pues todas las escuelas deben de ser inclusivas y todas las escuelas deben de recibir a los niños así. Entonces, pues sí recomendarle a mis compañeras educadoras que pues tengan esa apertura y esa disposición de poder aprender, porque aprendemos junto con ellos. Muchas gracias, maestra. Fue un gusto tenerla como invitada y le agradecemos su tiempo y experiencia en el ámbito educativo. En adición a esto, le comentamos que teníamos con nosotros a 2 pequeños que asisten al preescolar y nos hablarán sobre su percepción y las ideas que tienen en torno al tema que estamos abordando. Primero, Ángel Ibrahim, que tiene 4 añitos. ¿Cómo estás? Bien. Bien, qué bueno. Oye, hoy te quiero hacer unas preguntas, ¿sí? ¿Tú sabes qué es la inclusión? No. ¿Tú alguna vez has sentido que alguien no quiere jugar contigo? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué piensas que no quieren jugar contigo? No sé. ¿No sabes? Ok. ¿Tú juegas con todos los niños en la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, todos te caen bien. Sí. ¿Tu maestra les dice que hay que compartir y jugar con todos los niños? Sí. ¿Tu maestra te ha hablado sobre lo que es la inclusión? ¿Sobre esa palabra que es inclusión? No. ¿Sabes qué es una discapacidad? No. ¿Te cae mal algún compañero de tu escuela? No. ¿Con todos quieres trabajar? ¿Sí? Pero sí, lejos. Lejos. Ah, porque ahorita estás trabajando en línea, ¿verdad? Sí. Y con todos trabajas. Sí. Pero si tú trabajaras así en persona, que los veas y los puedas tocar, ¿trabajarías con todos ellos? No. ¿No? ¿Por qué? No sé. ¿Hay alguien que te cae mal? No. Ok, muy bien. Oye, pero por ejemplo, si Lalo no pudiera mover su brazo y necesitara alcanzar esa pelota que está allá arriba, ¿tú lo ayudarías? No, porque no la alcanzo. Bueno, sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, Ángel, ¿eh? Gracias por responderme estas preguntas. Y finalmente contamos con la participación de Aarón, que de igual forma asiste al preescolar y cuenta con la edad de 5 años. ¿Cómo estás, Aarón? Bien. Oye, ¿y sabes qué es la inclusión? No, bueno. ¿Alguna vez has sentido que en la escuela te rechazan? ¿No? Qué bueno. ¿Juegas con todos los niños de tu escuela? ¿Sí? ¿Tu maestra les ha dicho que tienen que compartir y jugar con todos? Sí. Sí. ¿Nunca has visto a alguien con una discapacidad? A un niño, por ejemplo, que vaya en silla de ruedas, que no pueda ver, que no puede escuchar o algo así. Ah, como la novela de Maricruz que, bueno, no anda en silla de ruedas, pero sí puede ver, pero no oye. No Ajá, ve. sí, como eso es una discapacidad. ¿Y alguno de tus compañeritos te cae mal o no te gusta estar con él? Todos me caen bien. Todos te caen bien, qué bueno. Agradecemos a todos los entrevistados por su tiempo y por aceptar compartir sus opiniones y experiencias. Ahora me gustaría saber si la tripulación gusta dar sus opiniones para dar cierre a este podcast. Como ya mencionamos anteriormente, la educación inclusiva es un proceso de transformación de la escuela, cuyo propósito es lograr una oferta educativa de calidad, universal y sin exclusiones, que requiere reestructurar las culturas, políticas y prácticas educativas en los centros escolares. Nos alegra mucho haber tenido este acercamiento con las diferentes perspectivas que se tiene acerca de lo que es la inclusión y la exclusión.
no solo por cómo se ve reflejado en la educación, sino también el cómo se ve reflejado en nuestra sociedad, tomando en cuenta que estos términos no solo se presentan por la discapacidad, sino por muchos más factores como son las ideologías, el género, la religión, entre otros más que se estuvieron explicando durante esta charla. Secundo la idea de mis compañeras y considero que es sumamente valioso el concentrar temas de interés como es la inclusión en este tipo de trabajos, pues permite que más personas se involucren, reflexionen y lograr que al menos haya un cambio en las prácticas educativas y en la educación infantil. Creemos que es una oportunidad de revalorar la educación preescolar y materializar todos esos fines educativos previstos por la sociedad. Sin duda, la inclusión es un ejercicio de práctica que se vive y se siente todos los días sin excepción. Agradezco nuevamente a los entrevistados y a las tripulantes por unirse a este podcast y lograr transmitir ideales que consideramos esenciales para la vida. Agradecemos su atención y los invitamos a seguirnos en nuestra red social de Instagram. Sin más, damos por terminado este podcast. Adiós.